Además del secreto de Fátima, la Virgen nos dejó varios consejos. Santa Jacinta, la más pequeña de los pastorcitos, los quiere compartir contigo en el día de hoy. Descúbrelos en este podcast. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Lo que usted decía, ¿no? El ejemplo de Santa Jacinta es lo que nosotros, todo el mundo debería hacer escuchando el mensaje de Fátima, ¿no? Ella lo escuchó directamente de la Virgen. Y esa conversión, ese cambio de vida, ese preocuparse por reparar las ofensas hechas al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, como ella lo pidió, es realmente lo que Santa Jacinta hizo, ¿no? Sí. Y usted contaba, no sé si usted lo quiere comentar, ¿no? Que antes, bueno, la hermana Lucía contaba que su prima Jacinta no es que fuese un modelo de santidad antes de las apariciones. Ella era muy caprichosa. Ajá. Ella era bastante egoísta, ella se preocupaba, era una niña, ¿no? Claro, sí. Todos los niños puede existir ese defecto más porque como que está comenzando el mundo y la persona quiere girar el mundo a su alrededor, pero no era una santa. Antes de las apariciones no era una santa, por lo menos lo que dice su prima también, Lucía. Y usted comentaba inclusive sí, que... era una niña normal. La hermana Lucía la describe en sus memorias, claro, una descripción física muy bonita, una niña de ojos grandes, de unas cejas marcadas, de un cabello castaño, quemada por el sol, que le encantaba su labor de pastorcita, le encantaba estar con las ovejas, y era una niña muy alegre, caprichosa, pero muy alegre. Siempre había que jugar lo que ella quería, y que le encantaba danzar, bailar los bailes típicos portugueses, que Francisco, todos sabemos que él tocaba la flauta, y ella era feliz, danzando, bailando, y rezaba el rosario. Ella también, pues, tenemos que decirlo, ella rezaba su rosario, tenía pues un deseo ardiente cuando era pequeñita de recibir la comunión. Ella le pedía pues mucho a sus padres para que la llevasen a la preparación para la comunión, pero por las circunstancias pues de cuidar las ovejas y esto, no era tan fácil. Pero era una niña normal, no tenía, como usted bien dice, padre, ya una luz especial que usted diga, no, esta niña ya... No, fue a raíz de ser escogida por Nuestra Señora para recibir ese mensaje que ella comprendió muchas cosas en su vida, espiritual especialmente, y para la humanidad. Por ejemplo, ella vivía, tenemos que recordar que Fátima, Aljustrel, la aldeita de ellos, era el fin del mundo doblando a la izquierda, como dicen. No existía, o sea, nadie tenía presente lo que era Fátima, Aljustrel. Nada, era un pueblito de nada. Ellos eran analfabetos completamente. No sabían leer, no sabían escribir, nada. Y ellos, su vida era cuidar las ovejas, divertirse y apoyar a su familia. Y la pretensión que tendrían de vida, ¿cuál sería? Ser una buena madre de familia, quizá casarse y pues llevar la vida con una sencillez y una humildad pues acorde a lo que les había tocado, ¿no? Entonces no tenían unas grandes pretensiones en su vida. Pero sí, era una niña normal, muy sencilla. Y como usted bien decía, pues hasta caprichosita, ¿no? Con la descripción de su propia prima. Y ahí entonces, ¿qué pasa, padre? Y ahí, bueno, pues después de las apariciones de Nuestra Señora, esas 6 apariciones en Fátima, ya yo creo que a partir de la primera ya comienza a transformar su vida, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que más le marca a ella es que hay que hacer penitencia por la conversión de los pecadores, porque mucha gente se va al infierno por causa de los pecados que cometen. Y la Virgen pidió oración a través del rosario y penitencia. Sí. Y ella comienza una vida sacrificada y cambia su semblante, cambia su rostro, ¿no? La hermana Lucía, describiéndola también en cuanto niñas, digamos, ella decía que tenía un semblante serio, una especie de seriedad de la vida, por lo que ella había visto, porque, o sea, no es broma que la Virgen le muestre el infierno. Sí. Y vea cómo la gente se va cayendo, y ella dice que mucha gente se va al infierno porque no hay gente que sufra por ellas. Entonces, la beata Santa Jacinta Marto, la niña Jacinta, ¿cuántos años tenía? Creo que tenía 7 años. 7 años, imagínese. 10 Lucía, 9 Francisco y 7 Jacinta. 7 años. Con esa edad, ella comienza una vida de santidad. O sea, ella se transforma completamente y se santifica. Decía la hermana Lucía, su prima, decía, lo que yo sentía junto a Jacinta era lo que de ordinario se siente al lado de una persona santa, que en todo parece comunicar a Dios. Eso usted lo está leyendo de las memorias. De las memorias de la hermana Lucía, exactamente. Y realmente uno coge las fotos de Santa Jacinta, cualquier foto de esa época, ¿no? O sea, murió niña, ¿no? Y es un rostro angelical propiamente, ¿no? Y ella muchas veces, la gente como que venía, ¿no? A hablar con ella y tal. Y la hermana Lucía cuenta que a diferencia de ella, porque la hermana Lucía como que conservaba un poco todavía esa alegría, ¿no? Y ella contaba un montón de cosas súper bonitas, pero Jacinta no, Jacinta se quedaba seria, pero irradiaba una santidad y una felicidad muy grande, ¿no? Entonces, ella cuenta, la hermana Lucía, Santa Luz, ¿es Santa ya? No me acuerdo. Ahí, padre, vamos a averiguarlo. Creo que no. Creo que todavía no. Porque falleció más recientemente, ¿no? Falleció en 2005.
Oh, en fin. si quiere vaya hablando, yo voy buscando. Sí. Bueno, entonces ella contaba que una vez, por ejemplo, unos amigos de ella que vivían en una ciudad llamada La Moita, me parece, ellos le piden a la hermana Lucía que venga a ella a jugar con ellos, ¿no? Dice, pero tráete a Jacinta también. Dice, vale, voy a hablar con Jacinta. Y Jacinta va con ellos. Comienzan a jugar, van a una casa de un vecino ahí. Y en cierto momento, después de jugar, todos están súper felices. Y la hermana Santa Jacinta comienza a tener sueño después del almuerzo. Una siesta, digamos, lo normal. Y comienza así a tener sueño, Y el señor de la casa la lleva hasta un cuarto para que descanse. Y cuando la lleva para descansar, todos los niños querían ver cómo esa santita, ¿no? Digamos, esa Santa Jacinta, que ya sabían que era santa, cómo descansaba una santa, ¿no? Y entra en el cuarto así un poco, abren un poquito la puerta, y ella estaba con un rostro sereno, angelical, con las manos puestas, como si estuviese rezando, como si su sueño fuese una oración. Sí. Y claro, no cabían todos en el cuarto, entonces van turnándose, pero quieren quedarse ahí, se arrodillan delante de ella, y se quedó no sé cuánto tiempo descansando, 1 hora, 2 horas, pero no salían del cuarto, o sea que estaban arrodillados y decían, ella parece un ángel, ella es como si fuese un ángel. Entonces nos muestra esa seriedad que ella adquirió, pero también como que se santificó y se veía que era un ángel propiamente, ¿no? Sí. Ahora, padre, ¿sabe que un aspecto que usted mencionó, me llamó mucho la atención, es que con la visión que los pastorcitos tuvieron del infierno, claro, que comentábamos también en el programa anterior, no, qué barbaridad la Virgen mostrarle a unos simples niños algo tan terrible como el infierno. Y me acuerdo de Santa Jacinta, ella quedó con esa imagen horrible en la cabeza de lo que eran los sufrimientos del infierno. Y ella a veces, en medio de los juegos que hacían, como toda niña normal, cuenta la hermana Lucía también que ella a las tantas se iba, se apartaba y se sentaba sobre una piedra y se ponía a decir, el infierno, qué terrible, qué terrible. ¿Por qué la Santísima Virgen no les muestra el infierno a los pecadores? Exacto. ¿Por qué no se los muestra para que ellos vean el lugar horrible a donde van a caer si siguen ofendiendo a Dios? Entonces ella quedó con o sea, la palabra no es la correcta decir, ella quedó como en el trauma, entre comillas, o la preocupación, mejor dicho, de cómo tantas almas, por los pecados que se cometen, terminan en ese lugar terrible. Y es algo que para ella fue muy bueno. Sí. Es lo que decía nuestro Señor, medita en tus novísimos y no pecarás eternamente, el libro del Eclesiástico, o el Eclesiastés. Medita en tus novísimos y no pecarás eternamente. O sea, ella pensando en las postrimerías, en lo que puede ser el castigo, que fue propiamente revelado por nuestro Señor, el castigo eterno para lo que es un alma pecadora, su vida cambió completamente. O sea, además del amor a Dios que ella tenía a la Santísima Virgen, porque ella, si había algo que tenía, era un deseo de irse al cielo. Y la Santísima Virgen le había prometido que ella iba a ir al cielo, y ella, este mundo ya no le interesaba. Solo quería vivir un poco más, ¿para qué? Para poder hacer más penitencia y poder salvar más almas. Pero ella quería irse al cielo. Y es bonito también porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que este mundo, esta vida es una vida completamente pasajera, es una vida completamente de alegrías ilusorias, de alegrías temporales o de tristezas temporales también, los sufrimientos temporales, que todo lo que importa es lo que viene después. Y el demonio justamente quiere meternos esa idea en la cabeza de que no, de que esta tierra, este mundo, esta vida, los años que vivamos tenemos que gozarlos y disfrutarlos a plenitud, porque después no pasa nada. Y es un error tremendo. Y mucha gente cae en eso que se llama el mundanismo, ¿no? Que es realizar su vida, por así decir, su como felicidad. Si el cielo no existiese. Como si el cielo y el infierno no existiesen. Y usted, el ejemplo de Jacinta es muy bonito, porque ella, a partir de eso, ya su vida giró en torno a eso, de irme al cielo y evitar que la gente vaya al infierno. Sí. Impresionante. O sea, que tengo aquí las palabras textuales que ella decía al respecto de eso, que la hermana Lucía cuenta, ¿no? Que dice así: ¿por qué es que Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo viesen, ya no pecarían. Sí. Para no ir allá, has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Verás cómo se convierten. Sí. Qué pena tengo de los pecadores. Si yo pudiera mostrar ese infierno. Imagínense. O sea, Jacinta quería que todo el mundo viese el infierno. Claro. O sea, hay gente que nos dice, ¿no? ¿Por qué hablan tanto del infierno? O sea, no es que hablemos tampoco demasiado. Lo principal es el cielo y los santos. Pero hay que tener esta visión. Sí. O sea, si una santa como Jacinta quería mostrar el infierno a todo el mundo para que no fuese para allá, también es nuestra obligación también hacer eso. No, y la obligación de la Iglesia Católica siempre ha sido llevar las almas al cielo. Guiar a los fieles al cielo. Exactamente. No es otras cosas que nada que ver. O sea, hay que de eso va a hablar Jacinta después también, lo vamos a comentar. Sí. Pero nuestro principal objetivo es prevenir a todas las personas que nos están escuchando, que son católicas, que creen en Dios, que creen en la Virgen, que si no hay una conversión seria, el
castigo que nos espera es una cosa tremenda y es eterna. Eterna. Nosotros no nos hacemos una idea de lo que es la eternidad. Quizá más adelante el Padre puede darnos un ejemplo, que nuestro fundador daba siempre. Pero la eternidad es algo que nosotros no nos imaginamos. Claro. Y es impresionante los sufrimientos y los castigos que las personas que no se conviertan van a pasar, o vamos a pasar. Primero Dios que no. Claro. Confiamos en la misericordia de Dios y en la conversión. Pero bueno, Padre, sigamos un poco hablando. Es muy interesante que ella decía, porque no es solo el temor de ir al infierno, lo que a ella más le producía dolor era la ofensa hecha a Dios, ¿no? Y ella muchas veces, cuando algún niño decía una broma un poco más, pues que no estaba tan dentro de la moral, digamos, no una cosa inmoral, pero algo que pudiese ser no armónicamente de acuerdo con el Sagrado Corazón de Jesús, decía, cuidado con eso, no lo hagas, deja de ofender a Dios, no peques. Y ella no tenía respeto humano. Sí. Y aunque se quedaba a veces sin tantos amigos, pero ella decía, no hagas esto. Y con los mayores también, le decía a los papás, cuidado con tus hijos, sí. Cuidado con cómo los vas a educar, cuidado que existe el pecado, cuidado no hagas esto, vas a ofender a Dios. Y ella tenía, una fortaleza, ¿no? para decir... Una autoridad moral también, ¿no? Una autoridad moral. Claro, una niña que había visto a la Virgen advertía y reprendía sobre eso. Sí. Y ese deseo de que las personas no fuesen al infierno, de hacer penitencia para reparar las ofensas contra el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y ese deseo de ir al cielo, ¿no? Porque como usted recuerda, y usted dijo ahora que la Virgen había prometido en las apariciones que en breve se llevaría a Francisco y a Jacinta. Y ella no sabía exactamente cuánto tiempo, pero sabía que en poco tiempo ella vendría. No sé si usted quiere que yo lea un poco lo que la Virgen le fue diciendo después, porque no fueron solo las apariciones en Fátima. Las apariciones en sí en Fátima fueron 6, pero la Virgen se apareció muchas veces a ella, como también a la hermana Lucía después en Pontevedra cuando pidió los primeros sábados. Por supuesto, Padre, por favor, si usted quiere leer algo ahí más textual para no cambiar, digamos, las palabras de... Sí, dice así, Sor Lucía lo relata, ¿no? La propia prima de ella. Un día, Jacinta me mandó llamar para que fuese junto a ella deprisa. Allí fui corriendo y me dijo, Nuestra Señora ha venido a vernos y ha dicho que muy pronto vendrá a buscar a Francisco para llevárselo al cielo. A mí me preguntó si todavía quería convertir más pecadores. Le dije que sí, y me contestó que iría a un hospital y que allí sufriría mucho por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y por amor a Jesús. Le pregunté si tú vendrías conmigo. Dijo que no. Esto es lo que más me cuesta. Dijo que iría mi madre a llevarme y después me quedaría allí sola. Después ella dice, la hermana Lucía, permaneció un rato pensativa y añadió, palabras de Jacinta, si tú fueses conmigo, lo que más me cuesta es ir sin ti. Tal vez el hospital es una casa muy oscura donde no se ve nada y yo estaré allí sufriendo sola, pero no importa. Sufro por amor al Señor, para reparar al Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Qué interesante. Como una niña de esa edad, tal vez tendría 8 años aquí, no sé, tenía esa santidad de vida, de realmente de sufrir por los pecadores, de reparar las ofensas, ¿no? Y llegó el sufrimiento, porque fue derivado, tal vez usted sepa más detalles, ¿no? Pero en 1917-18 también surgió la gripe española, y con diferentes variaciones, ¿no? Y llegó también a Fátima, donde ellos estaban, y ella, en su familia, de su casa, solo vivió su papá, todos los demás, todos murieron. Y entre ellos, pues ella también, pero dentro de poco vamos a contar... Y en la casa de Lucía, solo sobrevivió Lucía también. Imagínense. Todo el resto murió. Es que la gripe española mató a 50 millones de personas, ¿no? Pero mató a muchísima gente, ¿no? Y era súper violenta. Y si quiere continúo leyendo aquí. Por favor. Dice, cuando llegó el momento de partir para el cielo su hermanito, Francisco, ella le hizo sus recomendaciones. Y aquí, pues bueno, la gripe española vino y Francisco se enfermó, murió antes que Jacinta, ¿no? Y Jacinta le dice a su hermano, da muchos saludos míos a nuestro Señor y Nuestra Señora, y diles que sufriré todo lo que ellos quieran para convertir a los pecadores y para reparar al Inmaculado Corazón de María. La hermana Lucía dice que sufrió mucho con la muerte de su hermano, quedaba mucho tiempo pensativa, y si le preguntaban en qué estaba pensando, respondía, en Francisco, ¿quién me diera verlo? Y los ojos se le llenaban de lágrimas. Esto que es sufrimiento de una niña... Padre, una pregunta, sí, porque mucha gente debe estar, digamos, preguntándose eso también, y bueno, y es difícil afrontar una situación, un sufrimiento como esos, que uno podría decir, pero Dios, ¿por qué permite un sufrimiento tan grande en niños? O por ejemplo, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, que una madre vea la muerte, el sufrimiento de su hijo? Usted ve
cuando nos toca ir a veces a los hospitales, a los niños con cáncer, usted que son escenas de rasgar el corazón. Y uno diría, Dios, ¿por qué permite eso? Hay una explicación católica de un sacerdote para eso. Claro que sí. En realidad, esa pregunta tendríamos que hacer unos 50 podcasts más o menos para responderla cabalmente, ¿no? O sea, completamente. Pero solo le digo esa frase. En latín, todos nuestros seguidores ya saben un poco de latín, dice así una frase: sine sanguine non fit remissio. Si de sin sangre, o sea, sin sufrimiento, no hay remisión de los pecados. Así como nuestro Señor Jesucristo, que Él es el modelo perfecto, Él quiso sufrir hasta la muerte de una forma brutal, terrible, como nadie ha sufrido, por amor a nosotros. Jesús también quiere que nosotros nos unamos a sus sufrimientos, como dice San Pablo en una carta, que nuestros sufrimientos bien llevados ayudan a completar la remisión de los pecados, o sea, la redención de los pecados. Me alegro de mis sufrimientos porque con ellos completo el sufrimiento de Cristo. Exactamente. Y el sufrimiento ofrecido, como Santa Jacinta lo hacía, eso Jesús, nuestro Señor, lo coge y transforma esos sufrimientos en gracias para salvar a más gente. Entonces, cualquier sufrimiento que tenemos, Dios lo permite y lo quiere para que seamos como Jesús. Porque es bonito decir, yo quiero ser como Jesús, yo quiero amarlo. Si lo amas, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? Renuncia a ti mismo. O sea, renuncia a tu vida. Si tienes que morir, muere. Renuncia a tus sufrimientos. Renuncia a todo. O sea, tienes que ofrecerte tú completamente. Y coge tu cruz. Claro. Y sígame. Ese es el sufrimiento. Y se ve lo muy relacionado también con lo que dice San Pablo. Para mí, la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, ¿no? Exactamente. O sea, si yo me quedo en la tierra luchando y sufriendo por Cristo, perfecto, pero si Dios quiere que yo muera y que me vaya, también. Sí. Porque yo creo que entonces el problema es la concepción, la idea que hay del sufrimiento y de lo que es importante en la vida. Volvemos a lo mismo. Claro. Claro, porque, o sea, todo lo que Dios nos manda en esta tierra es lo mejor para nosotros, aunque sea algo humanamente incomprensible y difícil de aceptar, digamos, de entender. Qué bonito eso, cómo hay que estar uno completamente alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Es que nosotros tenemos una concepción muy humana de lo que Dios quiere en nuestra vida. Nosotros queremos humanizar mucho a Dios en la forma de pensar nuestra, ¿no? Exactamente. Y los santos no fueron así, ¿no? Claro. Porque uno coge la historia de los santos y ellos pedían sufrimiento para que nuestro Señor pudiese salvar almas, ¿no? Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. Ella, cuando entró a los 23 años en el Carmelo, adoptó un lema: o sufrir o morir. No era o pasarlo bien o estar con los amigos, era o sufrir o morir. Y ella vomitaba todos los días. Tenía problemas intestinales todos los días, vomitaba. Era una cosa así terrible lo que ella sufría. Y al mismo tiempo unos éxtasis y unas gracias místicas impresionantes. La historia de los santos es así. San Juan de Ávila también, que una vez se le aparece a nuestro Señor, él lleva una vida súper penitente también. Y nuestro Señor se le aparece y le pregunta, y le dice: pídeme lo que quieras. El sueño de cualquier persona, ¿no? Pídeme lo que quieras. ¿Sabe qué le responde San Juan de Ávila? Dame tu desprecio. Qué bárbaro. Quiero sentir lo que tú sentiste, dame tu desprecio. Qué impresionante. O sea, usted ve, claro, a veces es la concepción nuestra de lo que es la vida es completamente humana, completamente pecaminosa, completamente equivocada a lo que es la verdadera vida, Claro. ¿no? Es que la mejor forma de demostrar que nosotros amamos a alguien es sufriendo por ella. Sí. O sea, un marido, por ejemplo, que ama a su mujer y no está dispuesto a sufrir por ella, no ama, ¿no? Claro. Y lo dice nuestro Señor: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os dije, os di a conocer del Padre. Nuestro Señor, ¿qué hizo? Dar su vida por sus amigos, por nosotros. Y Él quiere que nosotros la demos también por Él. Padre, mire, Se nos pasó la primera parte del programa y bueno, nos faltan Los consejos. los consejos. Yo creo que en la segunda parte volvemos, quizás cerramos esa parte de la muerte. ¿Cómo fue la muerte? Sí, de la muerte, de los sufrimientos. Poco antes de la muerte, tremendos, sí. ¿no? Todos La llaga que tenía en el pecho, ¿no? La operación que ya tuvo que pasar sin anestesia también, ¿no? Sí. Porque no tenía fuerzas. Y bueno, ya lo que se recopiló de esas últimas palabras, enseñanzas de ella. Que es lo principal que queríamos hablar. Pero yo creo que el contexto Sí, es muy importante. Mucha gente se queja, no, que no van al punto, que no sé qué, va. Bueno, hay que Decía tener el un señor contexto. Dorvino que las grandes introducciones dispensan después el resto, ¿no? Porque preparan el terreno para el asunto. No, y también muy simple. Si hay gente que no le gusta ver el programa, pues hay muchas opciones también. Así que bueno, ya regresamos. Quédense porque viene la parte más importante del programa. Así que ya volvemos. Salve María. Salve María.